Fanáticos y fanáticas de Yargue, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal y en el video de hoy voy a hacer, como ya es una costumbre, la reseña del último episodio de esta serie. Si pudiera ponerle un nombre a este episodio, le pondría Se descubre la verdad, porque todos los personajes principales llegan a través de distintos caminos, llegan a la verdad. Comencemos por Jaylin. Recordemos que en el capítulo anterior ella descubrió que Usman estaba herido y que tanto su madre como su hermana le estaban ocultando algo. Por supuesto, las bombardea a preguntas, como es habitual en Jaylin, una mujer con mucho carácter, y ellos le mienten. Le dicen que la herida de Usman se debía a una pelea con Yetin y le piden, le suplican que no le avise a Ilgaz, que no le cuente nada a Ilgaz, y aunque Jaylin al principio tenía buenas intenciones y quería reformarse, quería no volver a mentirle a su marido, al final termina cediendo ante los ruegos de su familia y guarda silencio, es decir, que no le cuenta nada a Ilgaz. Pero como es una cabeza dura, por supuesto ya no se iba a quedar tranquilita y de brazos cruzados ante la explicación de su familia, y lo que hace es empezar a rastrear a Yetin para pedirle explicaciones por lo que había pasado, porque además, como teóricamente Usman le dijo que Yetin estaba armado, ella tenía miedo de que pudiera hacerle algo a Aylin o al resto de la familia. Entonces lo busca y finalmente lo encuentra. Y cuando lo encuentra se da cuenta de que toda su familia le había mentido. Y en una de las escenas finales del episodio de esta semana nos encontramos con una Jaylin enojada que va a pedirle explicaciones a su mamá y a su hermana y que no está dispuesta esta vez a dejarse engañar. Así que está a punto de conocer la verdad. Ahora pasamos a Ilgaz, que estaba a cargo de la investigación de la muerte de Serdar. Y si bien ya había aparecido un imputado, un hombre que había asumido la responsabilidad de este crimen y que era por supuesto un enviado de Merdan, el abuelito le quería echar el muerto a otra persona para que cerraran el caso y así solucionaban todos los problemas. Pero su nieto es demasiado inteligente y no se deja engañar por este hombre. Cuando le toman una declaración se dan cuenta de que lo que él decía tenía inconsistencias con lo que en realidad le había pasado a Serdar. Entonces se dan cuenta, tanto Eren como Ilgaz no tardan en darse cuenta de que este hombre estaba asumiendo la culpa por alguien más. Por otro lado, un detalle mínimo en realidad, una cosita de nada, le despierta las alarmas a Ilgaz, porque él le había tomado una testimonial tanto a Jinar como a Parla y a sus amigas, y todos habían dicho que habían estado toda la tarde en la casa de la mamá de Jaylin, en la casa de Gul, cocinando con ella. Pero Metin le dice al pasar, estaban hablando de otra cosa, y le dice que el día de la cena él había pasado más temprano por la casa de Gul para ver si ella necesitaba que él aportara algo para la cena o si le hacía falta que él comprara algo, y en la casa no había nadie. Nosotros sabemos que en ese momento estaba la pandilla feliz, liderada por Merdan, estaba en el edificio intentando o viendo qué iban a hacer con el fiambre de Serdar, pero eso le hace saber a Ilgaz que algo raro había pasado, porque los cuatro habían declarado que habían estado en la casa toda la tarde, pero Metin aseguraba que él había pasado por la casa y que en la casa no había nadie. Al principio ni Eren ni Ilgaz se preocupan demasiado, sino que citan a Merve para ver cuál era el problema o por qué estas inconsistencias en los testimonios. Como les digo, al principio no se preocupan, pero luego de hablar con Merve y ver lo nerviosa que ella se había puesto y que además su testimonio difería bastante del de los otros tres, deciden rastrear los celulares de los cuatro para ver en dónde habían estado esa noche, porque ya se habían dado cuenta de que algo estaban ocultando. Y al rastrearlos
ellos descubren que los 4 efectivamente habían estado juntos esa noche o ese día, pero que no habían estado en la casa de Ghoul, sino que en un área determinada. El GPS los situaba en una zona determinada. Entonces ahí ya sí se empiezan a encender un poco las alarmas y para sacarse la duda deciden revisar todos los llamados al 911 que se hubieran registrado en esa franja horaria y que también correspondieran a la zona en donde Gennaro y sus amigas habían estado ese día. Y descubren que había entrado una llamada de un hombre que había escuchado 2 disparos. Entonces, por instinto o por lo que fuere, Ilgaz decide decantarse por esta llamada e investigarla para ver si tenía alguna conexión con su hermano y con el resto de los chicos. Entonces, Eren e Ilgaz se trasladan a este lugar en donde un vecino había dicho que en un edificio abandonado él había escuchado 2 disparos y ahí este edificio, por supuesto, era el lugar de reunión de Gennaro y sus amigos y el lugar en donde había ocurrido la muerte de Serdar. Entonces, van al edificio y ahí en una de las paredes Ilgaz nota que la mezcla estaba fresca, que había una mezcla en una de las paredes que estaba fresca y al quitarla descubre el orificio de bala. Así que tanto Eren como Ilgaz están ante las puertas de la verdad, de descubrir la verdad. Y por otro lado, el abuelito comienza a darse cuenta que hay algunas irregularidades en cuanto al hallazgo del cuerpo de Serdar, porque él lo había dejado enterrado en la basura y sin embargo el cadáver había aparecido sobre la basura. Daba la impresión de que alguien quería que ese cuerpo se encontrara. Entonces él empieza a investigar y lo primero que hace es interrogar a los 2 chicos que habían encontrado el cuerpo, pero lo importante es que se le encendió la lamparita al abuelito y que él va a empezar a tirar del hilo y va a llegar tarde o temprano a Yekta. De todas formas, durante el capítulo lo escuchamos decir que si todo su plan se venía abajo, si todo salía mal, él todavía tenía un as bajo la manga. ¿De qué habla el abuelito? No lo sabemos. Mi hipótesis es que nosotros sabemos desde la temporada anterior que al abuelito le quedaban 6 meses de vida, que estaba tocando el arpa el abuelito y que en cualquier momento se nos iba. Y yo creo, esto es una hipótesis mía, no sé si será así, que él, si todo sale mal, tiene planeado echarse la culpa del homicidio para que los demás zafen, porque él de alguna forma no tiene mucho que perder o no tiene nada que perder. Pero recalco que es una hipótesis mía, no sé, cuéntenme qué piensan ustedes, ¿cuál es el as bajo la manga del que habla el abuelito? Y siguiendo con Merdán, Metin empezó a sospechar de la vecinita y le pidió a Ilgaz que investigara, así que en cualquier momento se va a descubrir lo de el hijo de Merdán. Por último, vamos a las ex amigas Deria y Jaylin. Recordemos que en los últimos episodios ellas estaban de chanchas amigas, pero todo cambió cuando aparece este caso de Arda, el amigo de Jaylin, y el caso le toca a Deria. Al principio la situación no estaba tan tensa, pero empiezan cuando comienza la investigación, se descubre que Arda había mentido, que le había dicho que había regresado a Estambul esa misma mañana cuando en realidad había regresado la noche anterior, y también se descubre que Arda tenía una amante y que al parecer la esposa se había enterado de esta amante que a su vez estaba casada también. Así que hay algunas mentiras de Arda que Deria toma como una evidencia suficiente para pedir su detención como un sospechoso bastante firme del asesinato de su esposa y de su hija. Y por supuesto Jaylin, que conoce bastante a Arda y no lo cree capaz de eso,
sabemos cómo es ella como abogada, así que se le salta el indio a Yailin. Y por otra parte, Deria no es una seda ni una Dulcinea tampoco, ella también tiene mucho carácter, así que están a punto de agarrarse de los pelos, mientras Pars y Eilgas las miran desde lejos. Y si bien Pars estaba bastante preocupado, Ilgas le recomendó no meterse, dejar que se las arreglen ellas solas y no intervenir de ninguna manera. Y para finalizar, y siguiendo con Deria y con Pars, gracias a Yekta se salió a la luz, los periodistas se enteraron de esta relación sentimental entre ellos. Ellos no pueden trabajar en la misma jurisdicción siendo pareja por una cuestión ética, y uno de los dos iba a ser trasladado, pero Ilgas le menciona a Pars una solución. No estoy segura cuál será esa solución, lo descubriremos en el próximo episodio. Chicas, hasta acá la reseña de hoy. Si les gustó el video, por favor déjenme un like y suscríbanse al canal. También déjenme sus hipótesis sobre qué ocurrirá más adelante en la historia, porque, como siempre repito, el final de esta historia lo sabemos, que es la supuesta muerte de Ilgas, pero estamos viendo cómo llegamos a ese final. Chicas, muchísimas gracias por escuchar, les mando un abrazo grande y nos estaremos reencontrando en algún otro video.